todos, bienvenidos a mi canal Sueños Scraperos. Hoy vamos a hacer un álbum que me han encargado de bebé. Entonces, pues para las que seáis nuevas o las que os apetezca hacerlo, pues nada, vamos a empezar, ¿vale? Entonces, vamos a necesitar 6 hojas de cartulina de 19 por 19 y otras 6 de 19 por 21 al que vamos a plegar 1 centímetro por aquí y 1 centímetro por aquí, ¿vale? Para formar un sobre. Entonces, cuando ya tenemos el sobre, o sea, cuando ya tenemos las pestañas hechas, se pliegan bien y lo pegamos. Yo lo que hago es que lo pongo así, lo ajusto bien de un lado porque no sé por qué siempre sobra algo, aunque lo cortes bien, siempre sobra algo. Entonces lo intento ajustar bien del mismo lado. ¿Vale? Y luego ya de aquí. Y bueno, es mínimo lo que sobra, pero bueno, a mí como no me gusta así, lo voy a cortar. Lo podéis hacer con el cúter, ¿vale? Lo que pasa que yo, como lo tengo muy reciente, para hacerlo con el cúter lo tendréis que dejar que se seque bien. Vale, pues así ya tendríamos los 6 sobres que vamos a necesitar. Tenemos aquí los 6 sobres, ¿vale? Ya los tenemos listos. Vale, esto por un lado. Por otro lado, vamos a hacer la espina. Ya os enseño a calcular, que bueno, de todas maneras os lo digo. Lo calculamos de tal manera para saber qué trozo es el que tenemos que sacar de cartulina. Entonces, como vamos a dejar en el álbum para empezar 5 centímetros para la portada, pues serían 5 más 0,5 que dejamos de separación más 1 más 1, ¿vale? Entonces ahí tendríamos una página, 0,5 más 1, 2 páginas, 0,5, 1, 1, 3 páginas, 0,5, 1, 1, 4, 0,5, 1, 1, 5 y 0,5, 1, 1, 6, más otros 0,5 que vamos a dejar de separación entre la última hoja y la contraportada, más 5 centímetros que vamos a dejar entre la espina y la contraportada para poderlo pegar, ¿vale? O sea, si me entendéis bien, ha salido volando, pues dejaríamos así. Esto sería así, dejaríamos 5 centímetros, que esto es lo que va a ir pegado a la portada. Dejaríamos los 0,5, 1, 1, 0,5, 1, 1, 0,5, 1, 1, así hasta 6 páginas y terminaríamos en 0,5. Y aquí dejaríamos otros 5 centímetros para la contraportada, ¿vale? Para que me entendáis. Aunque os dejaré aquí linkado, que aunque no lo digo bien porque me equivoco al decirlo, me equivoco en el vídeo, pero el concepto es este, ¿vale? Siempre si el álbum mío va a medir 20 por 20, pues las hojas las vamos a hacer a 19 por 19, ¿vale? Y la espina la vamos a hacer a 19 por el lomo que nos dé, que todavía no sabemos, lo tenemos que sacar. Entonces, yo voy a coger la tabla de plegado. Vale. Y yo suelo usar un buril y entonces lo pongo así. Vale, vamos a necesitar, sumando todo esto que hemos hecho, pues nos suma 26 por 10, vamos, nos sumaría 25 y medio por 19, pero yo por si acaso le pongo 26 por 19. Entonces vamos a cortar una cartulina de 26 por 19. Entonces esto lo voy a borrar para que luego no se me vea. Vale. Y empezaríamos, hemos dicho, 5 centímetros. Vale. Medio centímetro.
1 centímetro, 1 centímetro, medio centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, medio centímetro, 1, 1, medio, 1, 1, medio, 1, 1, medio, y llevaríamos 1, 2, 3, 4, 5, nos quedaría 1, 1, 1 y dejaríamos el medio, ¿vale? Para separar. Y ahora tendríamos que contar 1, 2, 3, 4 y 5, justo como lo tenía yo planeado, que era a 25 y medio, nos va a sobrar ahí medio centímetro. Así que si lo queréis cortar a 25 y medio por 19, pues genial. Y sale exacta, como veis. Entonces yo me voy a venir aquí y le voy a quitar el medio centímetro este que me sobra. Ya está. Ahora plegamos todo. Yo lo que suelo hacer es que no lo pliego, lo pongo en el medio centímetro, no, empiezo a ponerlo porque vamos a pegar los unos con los unos. Entonces empiezo 1, 1, medio lo dejo, pego 1 con 1, el medio lo dejo y entonces pongo otra vez en el 1 para pegarlo con otro 1, el medio lo dejo. Y nos tiene que salir 6 tiras de cinta de doble cara. Y por último, vale, así, ¿vale? Los 5 los dejo, el medio lo dejo, lo pongo 1, 1, que esto va pegado, el medio le dejo, 1, 1 va pegado, el medio le dejo, 1 con 1 va pegado y así. Vale, voy a coger un punzón y entonces yo lo que hago, en vez de plegarlo, pues junto el 1 con el 1. A ver, si lo queréis plegar, lo plegáis, lo cuadramos bien antes de que se pliegue del todo. Ahí. Y ahora abrimos por aquí y le damos. Y así es todo el rato. Pegamos el 1 con el 1, que si lo queréis plegar, pues lo tenéis también fácil. Vale, ¿qué le hago? Le cortamos un piquito, ¿vale? Para que nos entren bien las páginas. Así. Vale, pues entonces comprobamos y vemos que la página entra, ¿vale? Entonces medimos el lomo y nos va a quedar un lomo de... Empezamos a medir desde donde empieza el medio centímetro hasta donde acaba. Entonces vamos a tener un lomo de 4,1, ¿vale? Entonces me voy a apuntar aquí que vamos a tener un lomo de 19 por 4,1 y así ya habríamos sacado lo que es la espina de nuestro álbum, ¿vale? Le hemos cortado las esquinas en oblicuo, así, acordaros de quitar así un triangulito para que las páginas nos entren mejor. Vale, pues ya tenemos esto. ¿Qué más? Vamos a los cartones. Necesitamos 2 cartones de 20 por 20 y voy a cortar uno que, como ya sabemos el lomo que tenemos, pues cambio cuchilla
Y ahora tenemos que cortar un cartón de 19 por 4,1. Vale, pues vamos aquí, 4,1. Yo estoy aprovechando este cartón, que está muy bien. Me lo traen cuando hago la compra online de Carrefour, y la verdad que como voy a hacer un álbum cosido, pues está muy bien y es bastante compacto. Entonces, a ver si me lo corta bien, fenomenal. Y ahora por 19, que ahí. Vale. Y así también es una manera de aprovechar los cartones. Vale, pues dos piezas de 20 por 20 y una de... Ay, de 19 no, perdonadme chicas, mal. No, vale, la espina es la de 19, pero ahora para el lomo es una pieza de 20 por 4,1. 4,1 por 20. Claro, el cartón siempre tiene que ser 1 centímetro por lo menos más grande que las hojas. Y ahora por 20, que es más o menos esto. Comprobamos y nada, hay que quitarle nada, se lo voy a quitar con la tijera. A ver, vale, pues ya está. Vale, resumimos, dos cartones de 20 por 20, un cartón de 20 por 4,1. Vale. Voy a hacer una ventanita, que esto lo he sacado del canal de Marien de M Petit Supers, ¿vale? Me apetece hacerlo de la ventanita y no sé, por cambiar también un poquillo, y es que ya los hace genial. Entonces, vamos a coger una pieza de 15 por 11, a la que vamos a medir, ¿dónde tengo el lápiz? Pues vamos a medir 1 centímetro, 1 centímetro y 1 centímetro. Vale, entonces lo marcamos así, y así, y medimos otra vez otro centímetro aquí al revés, para así cuadrarlo. Que en nuestro álbum va a ir así, ¿vale? Entonces, pues yo como siempre me gusta trabajar con tela y pienso que la cartulina pues queda fenomenal con este color. Entonces voy a usar esta tela de canutillo de estrellas, ¿vale? Si me preguntáis, es de la tienda masescrap.com, ¿vale? Las vende Rocío. Vale, ya estoy aquí. Lo voy a hacer con esta finita porque no me queda de la otra gorda, ¿vale? Entonces, yo siempre lo hago como lo voy a coser. Las que no lo queréis coser, pues no pasa nada, ¿eh? Lo pegáis.
coger un buen pegamento, ¿vale? Que pegue. Yo, por ejemplo, con el taqui me va muy bien. No tengo que poner ni que sea de tela ni nada. Tiráis hacia vosotros un poco. Vamos a ver que las estrellas más o menos nos queden, que no queden feas. Vale. ¿Veis que se queda sujeto súper bien la tela? Y ahora sí que tiráis bien, ¿vale? Tiráis bien hacia vosotras o vosotros para que nos quede justito. Ahí. Yo ahora posiblemente lo planche esto, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es que voy a meter un pelín de pegamento aquí para pegar un poco lo que es la tela. Así. Bueno, luego cuando lo vaya a dejar cerrado lo hago. Y ahora esto pues como siempre, cortamos sin llegar, a ver si os lo enseño, sin llegar a la esquina. ¿Veis que he dejado aquí yo un poquito? No he llegado, ¿vale? A la esquina. Pues cortamos así todas. Es mejor cortar de menos porque para cortar de más siempre hay tiempo. Esto lo voy a igualar un poquito. Vale. Y ahora se trata de poner las esquinas bonitas. Ahora sí que me voy a coger alguna pinza. Y entonces lo que hacemos es que pegamos esto. Así. Y este ahí. Y hay que dejar las esquinas bien, ¿vale? Bonitas. Vale. Entonces aquí es el momento de jugar con la esquina para que quede bien. Lo dejamos cerrado para que se mantenga así el pegamento en la tela. Yo ahora le daré una pasada aquí con la plancha porque está un poco, en este no, pero en este está un poco torcido y mirad qué bonito. Es una tela súper bonita. Vale, pues vamos a ir a otra cosa mientras esto se seca. Vale, pues vamos a ver, vamos a coger otro retal y vamos a forrar el marquito. Vale, voy a poner esta tela que también es de canutillo y es de rocío. Es el mismo color pero es en liso y yo creo que puede quedar bien. Entonces también la tenéis en más scrap. Voy a cortar un poco. A ver.
Vale, pues nada, lo dejamos que se seque. Y ahora lo que tendríamos que hacer sería coger una regla. Yo creo que le voy a quitar ya las pinzas, aunque no esté seco del todo. Y hay que hacer un corte aquí en el centro para que nos entre la tijera. Ahí. Entonces metemos la tijera y vamos así en dirección diagonal hacia la esquina, pero sin llegar, ¿vale? Ahí. No llegamos al cartón. Si luego nos pide que lleguemos, pues bueno. Se seque y esto pues iría aquí, que ya rompe un poco porque no lleva todas las estrellas, y luego lo pegaríamos por 3 de sus lados, dejando aquí o bien para meter una foto o incluso para poner el nombre del bebé y todo. Me parece que queda súper chulo, así que lo dejamos ahí secar y esto ya se habrá secado. Y nada, pues esto lo voy a dejar aquí y vamos a trabajar con las hojas. Vale. Voy a preparar un poco lo que es tema de hojas, a ver cómo lo voy a poner. Y vale, pues ya he preparado más o menos lo que quiero, algunas cosas. Ahora pararé y prepararé el resto. Entonces, a ver, ya estoy aquí, se me ha cortado, os estaba hablando y estaba hablando sola. Vale, hay que cortar 12 papeles de 18,5 por 18,5. Si le queréis dejar un poquito menos de marco, el papel mide 19 por 19. Pues las que lo queráis con más marco, y las que no, pues menos marco. Entonces, os decía que os lo voy a poner como a cámara rápida, porque yo creo que la decoración es una cosa que más o menos todas ya sabemos hacer y que cada una a lo mejor le gusta una cosa. Y entonces yo voy a decir las piezas que yo he cortado. He cortado una pieza de cartulina de 11,5 por 18,5 y en la parte ancha he plegado 1 centímetro, y esta la voy a poner así, ¿vale? En una de las hojas. Luego he cortado 2 hojas de 10,5 por 17, en la que está plegada en la parte más estrecha 1 centímetro de estas dos, que estas irán así. Vale, he cortado otras 2 de 16 por 11,5, que estas van a ir, si no mal recuerdo, como así, que se abran así. Vale, a ver, la voy a doblar al revés, así. Vale, pues 2. He cortado 2 de 18,5 por 20 por 10,2, perdonad. Y esto voy a hacer como una especie de armario. Y en la parte ancha plegamos 1 centímetro. Vale, esto por aquí. Luego he dicho que, claro, no me lo habéis oído porque se me ha cortado. He cortado un trozo de cartulina con no sé dónde tengo, bueno, con este troquel que tiene esta forma, ¿vale? Y lo he pegado entre sí, el papel decorado y la cartulina para que sea más fuerte, y lo he plegado a 1,5
centímetros. Y luego he hecho lo mismo, papel de cartulina más el decorado, pero esta vez he cortado menos, un trocito pequeño, y lo he plegado a 1 centímetro, de tal manera que esto me quede así y esto me quede así, uno enfrentado delante de otro, para que con una cuerda se pueda abrir así, ¿vale? Entonces me vais a ver a cámara rápida. Si veo que hay alguna cosa importante que deciros, pues sí, pararé y lo haré despacio, ¿vale? Pero en principio pues a cámara rápida. Así que nada, vamos a ello. Vale, aquí he hecho un parón porque vamos a poner un poquito las tiras estas para que no se nos ande pegando, que se nos pegue lo menos posible. Entonces voy a intentar poner este cartelito que viene en la colección también aquí con una cuerda. Entonces le voy a hacer un agujero a ver, voy a coger un cachito de cartón y le hago un agujero ahí y otro ahí. Vale.
primera hoja. La de las estrellas sería la segunda. Seguimos con tonos azules. Así. Así. Y esta sería la última. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Más o menos son parecidos. Pues hago y lo que hago es que con la Crop-A-Dile, con el agujero pequeño, pues lo intento centrar. Más o menos ahí. Y ahora pues yo creo que ahí y ahí. Como siempre, esto se queda atascado. Vale. Entonces vamos a poner el gelet. Aquí tendríamos esta, que yo creo que le voy a redondear las esquinas con el escalope. Vale, siguiente página sería esta, pues igual. Vale, no sé si se me va a acabar la batería. Vamos a intentar ya dejarlas pegadas. O a ver, no, primero vamos a poner la espina aquí. Madre mía, se ha quedado todo el marco con las pinzas clavadas. Vale. Esto iría aquí, lo que pasa que lo tengo que planchar. Vale, pues vamos a medir, iba a coser, pero así lo hago con vosotros, vamos a medir la mitad. Pues a 10. Como son 20, vale, pues nada, yo he elegido este lazo en gris que le pega bastante y voy a ver, voy a poner un cacho ahí y así ya lo coso.
así. Y lo aseguramos aquí. Y vamos a cortar, tampoco pasarme mucho porque me da luego mucha rabia tener que tirar lazo. Vamos, no tirar, pero sí que quede muy largo y lo tengas que estar cortando. A ver, cojo otro trozo más o menos igual. Así que lo medimos así. Por aquí. Vale. Pues igual, quitamos por aquí. Y voy a poner este lado que no sé por qué está doblado. Ahí. Vale. Y como está ya bien, pues aseguramos. Ahí. Y ahora sí me voy a coserlo. Cosí el marco, eso sí que queda muy chulo cosido, pero lo mismo que digo siempre, la que no lo quiera coser o no tenga máquina, pues se puede hacer sin coser. Vale, así que aquí ya lo he cosido el lazo también y ya lo he planchado también. Así que ahora tendríamos que poner lo que es el marco. Entonces con un buen pegamento lo pegamos en forma de U. Y echamos bastante cantidad. No os vengáis muy, o sea, no le echéis todo, porque entonces luego no va a entrar la tarjeta. Echarle en el borde, ¿vale? Y lo ponemos pues más o menos centrándolo. Ahí. Por aquí queda hueco, ¿vale? Limpiamos el pegamento si se sale. Vale. Pues ahora lo que vamos a hacer mientras se seca es coger una cartulina. Bueno, no, directamente voy a pegar aquí la espina, si no gasto una cartulina entera, sino que pego aquí la espina y luego ya recorto dos cachitos. Pues vale, pues vamos a echar pegamento. Yo esto también lo pego con taqui, ¿vale? Porque la espina es lo que va a llevar todo el peso del álbum. Que esté derecha la espina. Ahí. Vale, pues entonces antes de nada ya pegamos esto. Y antes de que se pegue marcamos lo que es esto. Para que se meta lo que es el papel por ahí dentro. Y en este lado hacemos lo mismo.
aquí. Ahí. Vale, y así nos quedaría, ¿vale? Así que ahora vamos a pegar las hojas. Las vamos a coger por orden y vamos a empezar de atrás hacia adelante. A ver dónde tenemos el tipo sobre, aquí. Así. Vale, pues echamos taqui en los dos lados. Vale, pues le echamos a ver, que esto se ha secado. Le echamos pegamento a los dos lados. Lo extendemos. La espina ya sabéis que la podéis hacer de alta de 19, igual que las hojas, o para aseguraros unos milímetros más cortita, en vez de 19 pues 18,9 y le quitáis un milímetro para que luego a lo mejor no tengáis ningún problema de meterlas, ¿vale? La podéis hacer al mismo tamaño que las hojas o un milímetro menos, pero vamos, que entran bien. Pero es que hay veces que no te entra, cuando a veces no se entre bien la espina, porque yo que sé, la hayáis dejado muy justa, lo que tenéis que hacer es cortar en ángulo siempre, bueno, os entre uno, el ángulo este de los carriles de las espinas los tenéis que cortar siempre en ángulo, pero si veis que no se entra aún así, le cortáis más profundo, más hacia lo que es la base de la espina, así en piquito, y entonces ya os entran las hojas, ¿vale? ¿Qué es lo que me ha pasado a mí ahora? Porque mentir en el vídeo, pues me ha pasado, lo acabo de comprobar y no me entraban. Entonces con las tijeras lo que he hecho ha sido profundizar más hasta el final y entonces ya me entra. Yo os digo los fallos también porque para que no, ¿sabes? Porque así, pues oye, no se cometen estos fallos, está bien que te lo digan también. Vale, pues con un trapito, una toallita le vamos dando. Y ahora vamos a la siguiente. Vale, y nos quedaría así. El armario me he dado cuenta que he puesto esto antes de decorar la página. Pero bueno, pues mira, este se ha quitado. Lo mismo este le puedo quitar y las decoro antes. A ver. Ahora esto lo tiro y ahora las decoramos ya cuando las tengamos forradas por ambos lados, o por lo menos por fuera. Vale, pues esta la tendríamos así, esta así, esta así, así, esta en liso y esta así. Quedan súper chulas. De esto que cierra así. Es que no te creas que yo que este álbum, no sé, no me apetece ponerle imanes. Bueno, pues vamos a ver qué nos vamos inventando. Y entonces ahora con restitos de papel que tenga por aquí, vamos a ir decorando.
¿Qué hago? A ver. Pues voy a medir más o menos donde quiero que me haga el pliegue, que va a ser más o menos ahí y más o menos aquí, y le hago un pliegue aquí. Y luego de fondo lo que quiero, también tendré que dejar 1 centímetro. Ahora os doy la medida exacta, ¿vale? Vale, entonces aquí voy a plegar. Aquí pliego, le dejo el centímetro y corto. Y ahora le dejo otro centímetro abajo. Ahí. Y como esto me parece muy largo, pues lo corto. Ahí. Vale, y ahora voy a ver si encuentro una troqueladora. Vale, con la troqueladora esta de estrellitas de Onais, si la queréis, la venden también en masscrap.com, ¿vale? Por si os interesa, pues ahí la he comprado yo. Me quedaría esta hoja que en esta hoja le voy a poner este marquito para que pongan alguna foto. El marquito del tamaño que queráis, ¿vale? Yo este papel es un papel que tenía ya cortado de los trozos que me sobran, pues da igual, lo pongo así. Y que pongan en la foto que quieran, del tamaño que quieran. Ahí. Vale, y ahora vamos a ir a por el marco. Vale, esta. Entonces me quedaría una pieza de 13,3 por 10,2, a la que le voy a hacer un agarrador para que se pueda sacar. Entonces vamos a coger, y no sé si hacérselo del mismo color o con... Yo creo que del mismo color, porque si no va a desentonar mucho, así que cojo cualquier cartulina. Y ya está. Y esto lo que hago es que lo pego por aquí. Si os cuesta, cogéis una regla, si yo puedo, y le abrís un poco por aquí para que pueda encajar la foto. A ver, ahí, ¿veis? Así.
entonces queda muy chulo. Entonces aquí ahora luego le preguntaré a la madre si aquí quiere que ponga los datos del bebé o si prefiere poner aquí la foto y los datos del bebé lo pongo aquí dentro. Vale, pues ahora me voy a ir a tema decoración, voy a recortar elefantitos y cosas que tiene esta colección y ahora vuelvo. Vale, pues ya estamos hoy aquí. No sé si os enseñé si esto lo hicimos, que se puede sacar para poner una foto. Luego yo he adelantado que he hecho una tarjeta de estas para poner 4 fotos más e incluso aquí se pueden añadir más carpetas. Teníamos esto así, he adelantado también los tarjetones que por un lado viene un mes y por el otro segundo mes y como hay 6 páginas pues los 12 primeros meses del bebé. Entonces os digo lo que miden más o menos los tarjetones. Yo lo he hecho un poquito a ojo porque poner en principio 19,5 por 18,2 y luego dependiendo del troquel con que lo hagáis, claro, porque unos troqueles te quitan medio centímetro, pero hay otros que te quitan 1 centímetro. Entonces luego ya lo vais midiendo y vais cortando por aquí, ¿vale? Y ya os quedáis con esa medida para las demás. Entonces yo lo he hecho un poco así. ¿Qué más? Esto está tal cual. Me he sacado con la Cameo unos letreros, pero me toca hacer más, que es con los abuelos, con papá, con los tíos y con mamá. Quiero hacerme también pues mi primer día en casa aquí, el día de, o sea, mi primer baño, no sé, por ejemplo, pues yo qué sé, mi primer baño aquí y así con papá, con mamá. Vale, esto ya lo visteis ayer y no he hecho nada nuevo. Vale, otra cosita que os voy a decir para que la sepáis. Cuando lo hacéis con un cartón que no es corrugado, que lo visteis que yo estaba reciclando cartón, pues que puede pasar que se te doble así, que como no es, cuando lo doblas así un poco, pues mira qué raya me ha salido. Así que nada, ahí o bien pongo un sobre y aquí pongo una cenefa o bien pongo aquí un bolsillo en este lado, en vez de ponerlo en este lo pongo en este, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado de no doblarlo. Yo lo quise así un poco enderezar, pero claro, es que no deja de ser un cartón que no, o sea, es fuerte porque sí que es fuerte, mirad, es súper fuerte y es gordo, pero claro, lo doblé sin querer así y claro, se me creó la raya, que luego por aquí no se nota, pero por aquí dentro sí, ¿vale? Para que no lo hagáis vosotros. Entonces, pues tengo que pensar un poco el orden que va a llevar. Vamos a empezar a pegar y no sé si hacerle algún marquito en la palabra para que destaque un poquito, porque es que lo veo como muy sosillo. Por ejemplo, con mamá. Vale. Pues entonces vale, me ha dejado de grabar la cámara porque tenía la memoria llena, no sé hasta dónde habéis visto. He puesto esto, que he dejado aquí espacio para que puedan enganchar una foto, he puesto las estrellitas, he puesto este elefante igual, le he dejado hueco, he puesto este que también está, aquí he puesto con mamá, con papá, con los abuelos para que tengan estas dos, con los tíos y para su cumpleaños, ¿vale? Entonces os decía que en la colección viene esta nube que la voy a usar aquí como cierre,
Entonces esto va a cerrar así y así. Entonces voy a coger un punzón y voy a marcar teniendo cuidado. A ver. Tenemos cuidado de que no pase abajo, o sea, que no demos en el tarjetón. Ahí. Y con un brad lo voy a abrir un poco más. Ahí. Lo pasamos y pasamos la nubecita por aquí. Y ahora abrimos los palitos. Voy a quitar el tarjetón y voy a abrir los palos. Ahí. Lo aplanamos bien. Y ahora voy a poner cinta de carrocero para que al meter el tarjetón no nos moleste. Voy a quitar este cacho que está de color verde. Y la pego encima. Y así ya no nos molesta. Ahora metemos el tarjetón otra vez. Y nos vale como cierre. Entonces si queremos abrirlo, pues lo abrimos. Y si no, pues lo cerramos. Y aquí pues al final voy a terminar poniendo imanes. Poner estos que son más grandes en vez de los pequeñitos. Entonces lo voy a poner aquí. Con cinta de carrocero mismo. A ver que se revela. Ahí. A ver, lo que pasa que, a ver, claro, tenemos que tener en cuenta que esto va a tener que ir casi al borde, porque si no, no nos va a pillar el de abajo. Entonces lo ponemos tampoco muy próximo, porque si no, no vamos a poder poner ningún papel decorado, pero sí ahí. Y ahora cogemos el otro, lo meto por dentro y se suelta ya donde hace falta. Ahora cojo cinta de carrocero otra vez. Bueno. Bueno. Vale. Y ahora ya me pongo aquí y lo tapo. Intento, porque está aquí al fondo, a ver cómo lo pongo de tal manera para que no me choque luego la tarjeta. Lo voy a poner así, como no es suficientemente ancha, pues voy a poner otro cruzado. Esto ya es vosotros ir jugando. A mí es que me gusta más que queden dentro a que queden debajo del papel decorado. Ya está. Y ahora ya metemos la tarjeta y no pasa nada. Pues le voy a hacer una especie de ceniza. Vale. Cojo la cizalla. Vale, pues así se quedaría. Vale.
Pues básicamente esto quedaría así, porque lo del armario yo creo que lo voy a dejar así. Y aquí que pongan la foto que quieran. Y ya está. Entonces la mamá sí que me ha dicho, bueno, es que no es para una mamá, es para un regalo que me han pedido que iban a hacer. Y entonces tengo que preguntarles si van a querer que ponga aquí el nombre y la fecha, o si aquí van a poner foto y el nombre y la fecha lo pongo por aquí. Entonces eso lo tengo que preguntar. Entonces pues nada, el proyecto quedaría así. Cuando la persona que me lo diga cómo pongo el nombre, pues ya subiré la foto a Instagram o a mi cuenta de Facebook. Entonces así sería el proyecto, ¿vale? Es todo súper mono el marquito y con esta tela que es divina, me encanta, y el lacito. Vale, pues nada, hasta aquí el tutorial de hoy. Si os ha gustado, darle a like, compartir y suscribiros a mi canal. Un besazo a todos, hasta luego.